Caso 303. ¿Qué pasó después de la famosa llamada de doña Clarita? 1995. Una de las historias más sorprendentes que se transmitieron por la radio. Un relato que el escuchar el llanto de una mujer, el describir lo que estaba viendo, de lo que estaba sucediendo con su hijo en esa habitación. Créame que puso a todo México con la piel chinita, se lo juro. El famoso caso de doña Clarita. Tal vez usted lo ha escuchado muchas veces y aún sigue causando ese mismo efecto al escucharla, cómo está desesperada, cómo le habla al locutor de radio del programa, a don Víctor Barrios Mata. Cómo está desesperada al estar narrando que su hijo estaba flotando. El caso de doña Clarita, que le digo, aún en nuestros tiempos sigue impactando, da ese miedo. Hay personas que lo recuerdan y les da terror el recordarlos, lo sueñan ese caso. Lo vuelven a escuchar en radio y créame que pues sigue causando ese mismo terror. Sigue causando el mismo terror desde cuando lo escucharon por primera vez hace muchos años. El famoso caso de doña Clarita. ¿Qué sucede con esta llamada? Don Víctor Barrios Mata, él fue el iniciador del primer programa de radio. Se llamaba La Mano Pachona. Se transmitía a las 3 de la mañana. Casualmente 3 de la mañana. 1995. Reciben una llamada en el estudio. Era doña Clarita, desesperada, hablando con el señor Víctor Manuel, donde le empieza a narrar lo que sucede con su hijo. Doña Clarita trabajaba en un edificio, era la portera de un edificio. Y a esas horas ella aprovechaba para limpiar la entrada a ese edificio de departamentos. Y vivía con su joven hijo. Su hijo estaba en secundaria. Él una vez jugó a la ouija, este joven. Jugó a la ouija. Ella narra lo que su hijo le decía. Mamá, sé más que mis maestros. La otra vez le enseñé a la maestra de matemáticas. Se sube a la azotea y empieza como un péndulo este joven a mecerse en la azotea. Cuando tocan a la puerta, él ya sabe quién está del otro lado de la puerta. Doña Clarita, imagínese, vivía aterrorizada con lo que le decía su hijo, cuando su hijo le decía todo esto. Ella dice, voy a tirar esa ouija, es un demonio. Mamá, no te metas con estos seres. No te metas con ellos. En una noche, una madrugada, cuando estaba el programa de radio con don Víctor Manuel Barrios Mata, reciben esa llamada de doña Clarita. Doña Clarita le empieza a narrar todo esto, pero aparte le dice, es que no me lo va a creer lo que yo estoy viendo. Mi hijo está flotando. Dijo, mi hijo
de la noche a la mañana ya mide 1,85 de estatura. Está flotando. La señora, el teléfono, pues lo sacó lo más que pudo hasta donde llegó el cable a la puerta de su departamento, porque ella era la portera de este edificio. Lo tuvo que jalar lo más que pudo para seguir platicando con don Víctor Manuel. Estaba desesperada doña Clarita, el simplemente de hecho de escuchar la voz, créame, al recordar esa noche de doña Clarita, y le dice: tranquila, le vamos a mandar ayuda. Dice: es que él está flotando. Viene hacia mí sin tocar el suelo, le dice. Y nomás escucha como un pequeño lamento de su hijo, como que si le hubiera dicho ¡ah! Y se corta la llamada. Se corta la llamada. Afortunadamente, era mucha la audiencia. Y contactan a doña Clarita. Es cuando saben a qué se dedica ella. Recibió ayuda, de hecho, también, porque mucha gente se quedó, la ciudad, fue un fin de semana. Cuando don Víctor llega el lunes, pues muchas llamadas, muchas cartas, mensajes. ¿Qué había pasado con doña Clarita? ¿Qué había sucedido con doña Clarita? Lo que mucha gente no sabe es que doña Clarita se volvió a comunicar con don Víctor Barrios Mata. Se volvió a comunicar con él, donde le da las gracias, donde ya había recibido una ayuda, tanto de la iglesia como una ayuda psicológica. Y platicando yo con don Víctor Barrios Mata, me comenta que dijo, pues se le dio la ayuda, Santiago. Se desapareció doña Clarita. Ya no supimos nada de ella. Ya no supimos nada de ella. Y créame que han pasado muchas generaciones de radioescuchas. Y bueno, ¿qué sucedió después de esa llamada? Platicando yo con don Víctor Barrios Mata, me comenta, me dice: Santiago, ¿sabes qué? El estar en este mundo del oculto, de tener una guerra contra estos seres, créeme que tiene sus riesgos. Te tienes que cuidar muchísimo. Te tienes que cuidar mucho porque muchas veces no sabemos en qué nos metemos. A partir de ahí, de esa llamada, lo que era un programa de mucho rating a nivel Ciudad de México, créame que empezaron a suceder muchas cosas en la cabina. Platicando con don Víctor, había, por ejemplo, había 2 productores, había una telefonista, había un operador en esa cabina, y aparte había personal de noticias, porque un noticiero empezaba a las 7 de la mañana. Entonces, pues, durante la madrugada, una ciudad que nunca duerme, pues durante la madrugada llegaban muchísimos boletines informativos que había que sacar a las 7 de la mañana en el noticiero. Y entonces era un mundo de gente, Santiago. Después de la llamada de doña Clarita, ya nadie quería ir a trabajar. Nadie quería trabajar. Imagínense, yo supe de casos de personas cuando se escucharon por primera vez ese relato, esa llamada de doña Clarita al aire. Hubo personas que durmieron con las luces encendidas de toda la casa, no nomás de la habitación. Hubo personas que no se atrevieron a levantarse a apagar el radio. Prefirieron dejarlo toda la noche preencendido que levantarse a apagarlo.
Hubo también personas que ya jamás volvieron a escuchar ese programa. Muchos sintieron esa energía dentro de sus casas, empezaron a mover ciertos objetos y todo esto, que dicen que muchas veces viajan a través de las ondas hertzianas. Bueno, dice Santiago, ya nadie quería trabajar. Ahora imagínense las personas del estudio, las personas que tenían que estar todas las madrugadas ahí con don Víctor Barrios Mata. Imagínense, pues ya no querían ir a trabajar, pero no nomás por lo de la llamada, sino por lo que empezó a suceder después de la llamada. Muchas veces dice uno, oye, Santiago, es que es una llamada. ¿Qué me puede afectar? Bueno, créame que yo he experimentado mucho esas situaciones. Muchas situaciones. En una ocasión recibí una llamada de una joven. La voz muy extraña, por cierto. Muy rara. La voz, como de alguien muy, no sé, de tristeza, rencor, una voz donde se fusionaban todos esos sentimientos. Esta persona me empieza a decir que en el lugar donde están, no donde estaba, dice, donde estamos, se oyen cadenas, se oyen gritos. Le digo, bueno, entonces no está sola. Dice, no, somos varias en habitaciones. Yo le doy consejos, le digo muchas veces leer la Biblia, algún rosario. Dice, no nos dejan tener Biblia. Ah, caray. Dice, pero suceden muchas cosas. Y era así como si fuese una grabación de esta joven. Es que pasan muchas cosas aquí. ¿Pero qué tipo de cosas? Se oyen cadenas. Se ven sombras. Siempre me decía lo mismo. Le digo, bueno, estar en oración, encender alguna luz, no nos dan permiso. Ah, caray. Ahí fue cuando se me hacía muy raro. Y resulta, dice, le voy a pasar a mi compañera. Cuando me pasa a su compañera, se escucha una serie de gritos y se corta la llamada. Una llamada muy extraña, donde el auditorio me comentaba, Santiago, me dio mucho miedo al escuchar esa voz, que no nos platicó la gran historia de terror, pero el hecho de cómo hablaba, el tono de la voz, dice, Santiago, créeme que a mí me empezó a doler la cabeza. Se me apagaron las luces de aquí del cuarto, se me apagó el foco, el radio se cambió de frecuencia. O sea, pasaron muchas cosas, pasaron muchísimas cosas. Con una simple llamada, el escuchar a una mujer. Y ahora imagínense escuchar a doña Clarita, escuchar esa desesperación. Es que no me lo va a creer, no me lo va a creer. Viene flotando sin tocar el suelo, viene hacia mí. Y se corta, se escucha simplemente el joven nomás le hace, y se corta la llamada. Bueno, y estamos hablando de lo que sucedió después de la llamada. Ya nadie quería ir a trabajar. ¿Por qué? Se abrían las puertas de las cabinas. Las puertas son muy pesadas porque tienen doble cristal para el audio, para el ruido, ¿verdad? Que no se interfiere el ruido. Se abrían la perilla, se veía cómo se estaba girando. Una recepcionista, el momento se queda viendo cómo la perilla se está moviendo y se abre la puerta. La recepcionista en ese momento dejó lo que estaba haciendo, dijo, yo renuncio, me voy a mi casa. Me voy a mi casa. Y así fue. Después
tenían invitados en la madrugada en el programa de radio. Y las personas que estaban invitadas decían, oye, hay alguien ahí arriba. Dice, no, dices que vi pasar a un señor trajeado. Vi a un señor trajeado que pasó. Dices que no puede ser, no hay nadie. Dice, don Víctor, le hablábamos al guardia de seguridad. Oye, fíjate a ver si hay alguien. Dice, no hay nadie. Y lo extraño era, pues era una persona de un hombre trajeado, eran lo que veían los invitados. La mesa donde estaban los micrófonos se movía, temblaba la mesa. Y son mesas muy pesadas. Cuando iniciaba el programa de radio, La Mano Pachona, las luces, los focos empezaban a parpadear, algunos se fundían, otros tronaban, pero empezaba ese efecto. Después de la llamada de doña Clarita, que ya había pasado ya hace algunas semanas. También, otra de las situaciones, la gente que escuchaba el programa en la radio, le decía a don Víctor, oiga, es que se escucha que alguien anda caminando en cabina. Y don Víctor decía, es que nomás estoy yo en cabina. Yo estoy dentro de la cabina. Dice, es que se escucha que alguien camina y arrastra el pie. Dice, eso lo escuchaban la gente del otro lado en la radio. Dice, nosotros no escuchábamos nada ahí, pero la gente escuchaba que alguien caminaba y al caminar arrastraba un pie. Imagínense. En alguna ocasión también decía don Víctor, Santiago, yo siempre me protejo con una Biblia en cabina. Siempre. Es un consejo que te doy para que tú hagas lo mismo. Yo en el estudio tengo un crucifijo y tengo una Biblia. En lo personal, hay situaciones que pasan, extrañas, en cabina o en el estudio, donde se siente una atmósfera muy fría de pronto, como ahorita que les estoy hablando, se siente esa atmósfera fría. Y resulta que me doy cuenta y no tengo la Biblia ahí cercas. No la tengo. Dicen que estas cosas sagradas actúan cuando el mal se manifiesta, cuando el mal está ahí presente. Y es uno de los consejos que me decía don Víctor. Dice, tienes que tener siempre una Biblia, Santiago, cuando estés tratando este tipo de temas. Porque créeme que acá ya nadie quiere venir. Ya nadie quiere venir a trabajar. Y todo sucedió después de esa llamada. Le digo, hay llamadas extrañas, hay llamadas telefónicas muy, muy extrañas, que a veces al simplemente escuchar la voz, es como si te vaciaran una cubeta con agua helada en la espalda. Da un escalofrío tremendo por el simple hecho de escuchar esa voz, más lo que te empiezan a relatar. Hubo también una llamada extraña en el estudio. Habla una persona que habían tenido un accidente, que habían atropellado a alguien o a algo, pero la camioneta en la que venían, al tiempo de impactar, que no sabían qué era, si era un animal, era una persona, que era totalmente blanco, no supieron qué era, la camioneta dejó de funcionar, se mató el motor de la camioneta, y resulta que revisan, no hay sangre, no hay cuerpo, no hay nada. Y cuando esta joven, la esposa de este hombre que venía conduciendo la camioneta, está hablando conmigo, y eran sus dos pequeñas hijas, se escucha
muchísimos gritos aterradores. Se corta la llamada, jamás se volvieron a comunicar conmigo. Aún sigo esperando esa llamada, sigo esperando esa explicación de por qué, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que los asustó. Yo esperaba en los días posteriores de que recibo yo esa llamada en el estudio, yo espero que los días que pasaron me hubieran hablado. ¿Sabes qué, Santiago? Nosotros somos la familia que estábamos hablando contigo, sucedió esto, pasó aquello. Nada. Han pasado ya algunos años. Jamás he vuelto a recibir una llamada de este tipo. Por eso le digo, este tipo de llamadas causan ese efecto. Ahora imagínense, con doña Clarita, 1995, famoso caso de doña Clarita, que aún en nuestros tiempos, aunque han pasado los años, sigue vigente y sigue aterrorizando con su voz a muchas personas. Y muchos dicen que pasan cosas en sus casas. Le digo, este tipo de situaciones, de llamadas, me decía don Víctor, imagínate, Santiago, cómo una llamada terminó con un programa. Dice, y ya ni el operador de la consola quería ir. Hubo una oportunidad, me dice don Víctor, de dejar el programa y lo dejé. Lo dejé, pero el caso de Clarita se quedó en el aire. El caso de Clarita lo siguen escuchando. De hecho, hablando con don Víctor, me decía, Santiago, a pesar de las cosas que pasaban en cabina, fíjate, una de las que sí fue muy perturbadora para mí y para las personas que estaban ahí trabajando fue que hubo un invitado, tuvieron un cliente de invitado en la madrugada, en el programa En la Mano Pachona. Don Víctor terminaba a las 6 de la mañana, salía él a las 6 de la mañana de sus estudios de radio. Dice, ese cliente, Santiago, empieza a convulsionar en cabina. Teníamos una llamada al aire, empieza a convulsionar y muere. Le hablamos a los equipos de emergencia, llegan, la persona ya estaba muerta. De que no llegó la autoridad a dar fe del cadáver, dice Santiago, yo estuve alrededor de 3 horas conduciendo el programa de radio con un cadáver a mi lado, en una silla. Dice, imagínate, si ya todo lo que estaba sucediendo por esa llamada, ahora imagínate tener el cadáver de esa persona ahí durante casi 3 horas y tú estar al aire como si nada pasara, como si no pasara nada en cabina, todo el mundo aterrorizado, miraba la mirada del operador, cómo se me quedaba mirando a través del cristal, ver a esa persona pues ya ahí fallecida, sentada en la silla donde quedó, y yo estando al aire diciendo la hora, mandando algunos saludos, y créeme que para mí fue muy perturbador eso. Y otra de las situaciones, me comenta don Víctor Manuel Barrios Mata, que muchas veces te puedes llevar algo, Santiago. Él donde vivía en la Ciudad de México, él se vivía en su coche, y siempre después te digo, todo esto que le estoy narrando, sucede después de esa llamada, del famoso caso de doña Clarita. Sucede que él sentía que alguien iba atrás de él, es lo que él sentía. Dice, es que yo siento que alguien va detrás de mí. Entonces aquí lo increíble de lo que sucedió después de esa llamada fue, pues prácticamente, terminar con un programa, ¿no? Terminar con un programa, ya buscar la salida, como dijo don Víctor, vi una oportunidad, Santiago, para salir de ese programa y lo dejé. Lo dejé
esa situación. Muchos, después los que le siguieron a don Víctor, quisieron apoderarse de ese caso, como si ellos lo hubieran hecho, como si ellos hubieran atendido la llamada en la estación de radio, pero no fue así. El único que recibió esa llamada fue don Víctor Barrios Mata, que en gloria esté, 1995. El caso de doña Clarita. ¿Qué sucedió después de esa llamada? Y aquí se lo describo en este caso. En este caso, que es el número 303. ¿Qué sucedió después? Porque muchos hemos escuchado los gritos, la voz, el llanto de esa mujer, de esa pobre mujer desesperada. Pero muchos no sabían lo que sucedió después, lo que sucedió en cabina, qué pasaba. Se movían las luces, empezaban a parpadear, se fundían los focos, la puerta de la cabina, la perilla se movía sola. Miraban gente que cruzaba por el estudio al segundo piso y no había nadie. La persona que muere dentro del estudio también, la mesa donde estaban los micrófonos, lo que ve la recepcionista, la telefonista, ve cómo se mueve la perilla, inmediatamente dejó todas, agarró sus cosas, dijo: yo ya me voy, yo ya no regreso. Ya nadie quiere ir a trabajar a ese lugar. Y lo que también ocasionó los efectos en las casas de los radioescuchas, que muchos esa noche no durmieron. Muchos dejaron las luces encendidas. Muchos no apagaron la radio. Muchos ya no quisieron escuchar más el programa de radio de La Mano Pachona. Y usted ha escuchado a doña Clarita, cómo todo comenzó con un simple juego de su hijo, donde sufrió esa posesión, donde decía, él adivinaba quién tocaba la puerta, le advertía a la mamá: no te metas con la ouija, mamá, no te metas, por favor. Donde llegaba de la secundaria y le decía: mamá, hoy les enseñé a los maestros, donde él se burlaba de lo que él sabía. Supimos que habían recibido alguna ayuda, tanto de la iglesia como psicológica. Ya después, jamás se supo de doña Clarita ni de su hijo. Y en su casa, ¿qué ocasionó el escuchar ese relato de doña Clarita? Háganoslo saber. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal.